Miguel? Estoy emocionado con este día. Buenas tardes. Estoy emocionado, primero porque yo fui testigo. Ustedes no, ninguno de los que están acá fue testigo. No, pero Yo ¿qué tenía? Era muy chiquito. Tenía 5 años, bueno, pero en el jardín de infantes nos explicaron lo que había pasado. Entonces, en el arenero, que suele haber en todos los jardines de infantes, nosotros con bolita de plastilina y viromes hacíamos los astronautas llegando a la luna. Esto fue increíble. Y hacían la huella. Sí, la huella del piecito mucho más chico. Está bien, pero la huella de ustedes se borró y esta no. Esta no se va a borrar, por lo menos por varios millones de años. Primero porque en la Luna no hay viento, por lo cual todo lo que ha quedado plasmado, entre ellos las iniciales de una de las hijas de uno de los astronautas, puso las iniciales allí, va a quedar allí para la posteridad. Pero esto lo vamos a hablar sobre el final, si es cierto que ha quedado ahí. Bueno, vamos a aprovechar tu conocimiento de la historia para conocer un poco, no los aspectos más conocidos, más difundidos de la llegada del hombre a la luna, sino aquellas apostillas, aquellas curiosidades que son realmente llamativas. Las estuvimos repasando hace un rato y realmente se van a sorprender. Vamos a empezar, dale. Y empecemos, por ejemplo, contando que en 1865 Julio Verne publica De la Tierra a la Luna. Sí. Que revolucionó absolutamente. Y fíjate un detalle, Verne era tan meticuloso con los detalles que llamó a su sobrino y le dijo: mirá, vos sos profesor de física, explícame cómo tiene que funcionar esto. Y el sobrino ubicó exactamente el cañón que dispara la bala que va a la luna en el lugar donde después se construyó Cabo Kennedy. Exacto, era el lugar de la ubicación. Pero en 1902, el director francés Georges Méliès, que fue un pionero del cine, utilizando los rudimentos que el cine brindaba en aquel momento, llevó a la pantalla de la Tierra a la Luna de esta manera. Este era el cañón y estas jovencitas eran las que empujaban la bala. Esa bala era una cápsula y allí se va a poder ver una de las imágenes más famosas de la historia del cine, que es ese rostro que representa a la Luna en el momento en el cual el proyectil que está a punto de ser disparado lo aborda la bala del Gun Club, que así se llamaba el grupo de amigos que envía el proyectil a la Luna, de acuerdo al libro de Julio Verne, era esta. Y fíjate, esta escena que se ha visto en infinidad de documentales, momento en el cual el proyectil con un humano arriba a la Luna. Y claro, esto es 1902, fíjate, ahí llegó el proyectil. medio violento el modo en el cual llegó. Esto es 1902 y claro, a partir de ese momento comienza la competencia. Porque hablemos claro, la llegada del hombre a la Luna fue una competencia. Competencia que se manejó, se mantuvo durante la Guerra Fría. La Unión Soviética por un lado, los Estados Unidos por el otro, las dos potencias que estaban técnicamente preparadas para poder llegar a la Luna. Y fue una carrera de hitos. Sin lugar a dudas. Pero fíjate un detalle también que tiene que ver con la mentalidad de la gente en aquella época. Revisaba en mi casa una revista Mecánica Popular del año 1960. Plena y para la fría. revista, pleno comienzo de la década de la exploración. Y en la revista Mecánica Popular decía: los próximos 25 años en el espacio. Y fíjate lo que decían: colonias marcianas, estaciones espaciales y bases lunares. Bueno, los próximos 25, bueno, erraron el cálculo. Sí, y bastante le erraron. Los hombres en el espacio con estas naves que absolutamente nada tenían que ver con lo que después se llevó al espacio, estas especies de naves que lógicamente... Bueno, esto parece un satélite. Es un poquito más grande que un satélite, te diría. El Sputnik, que fue el primer satélite que llevaron los rusos al espacio, no era más grande que una pelota de fútbol. La realidad es esa. Ellos visualizaban la conquista de la Luna de esta manera. Y sin embargo, le erraron en todo, al menos en relación a esto que suponían. Seguro, pero mientras tanto hay que destacar cómo ya se hablaba permanentemente del tema, que estaba instalada esta carrera espacial de tal manera que no solamente los ambientes políticos y militares estaban siguiendo la evolución, sino la gente en la calle, en las revistas, estaba pendiente de lo que iban sucediendo en materia de la carrera espacial, en donde, como vos decías, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban peleando por ir logrando cosas. El primer round precisamente lo gana la Unión Soviética, porque en 1957 envían al primer ser vivo al espacio, pero no era un hombre. No, la perrita. Laika, que en ruso es ladradora. Vivió solamente 3 años, de hecho murió en el espacio y es la primera víctima de un viaje espacial. La perrita fue el primer animal que orbitó la Tierra, lógicamente no había manera de que volviera, pero muy poco tiempo después, esto fue en 1957, solamente 4 años después, los soviéticos, la Unión Soviética, avanzando sobre lo que se estaba haciendo en la conquista del espacio, logran lo más importante, ganar el primer round pleno, de manera plena. Ese es el monumento en el cual
se recuerda a la perra laica en el panteón de los héroes del espacio de la Unión Soviética. No nos olvidemos también que los soviéticos enviaron a la primera mujer al espacio, que fue Valentina Tereshkova, pero esto fue después. Los soviéticos en 1961, más precisamente. O sea, iba el 1-0 y el segundo round también fue para la Unión Soviética. Exactamente. 12 de abril de 1961, la Unión Soviética en un vuelo envía a Yuri Gagarin al espacio. El primer hombre que salió de la atmósfera terrestre. Allí vemos el preparativo de Gagarin. Gagarin falleció muy poco tiempo después de este vuelo, en 1968, y fue muy discutida su permanencia dentro del plan soviético de exploración del espacio por sus ideas políticas que de alguna manera contradecían lo que el gobierno pretendía que se dijera. Gagarin fue al espacio por primera vez, como te decía, ganándole la ventaja en el Vostok 1. Ese fue el nombre de la nave que se utilizó para que la Unión Soviética pudiera avanzar sobre el espacio, pero no llegando tan alto, Y ahí no se llegaba al objetivo que ya estaba previsto en aquel momento, que era llegar a la Luna, como batalla más importante, ¿no? Las primeras las estaba ganando Unión Soviética, demostrando que iba evolucionando tecnológicamente, pero Estados Unidos se estaba preparando para algo más grande. De hecho, 23 días después del vuelo de Yuri Gagarin, Alan Shepard fue el primer norteamericano que va al espacio. O sea, fíjate cómo iban palo y palo, ¿no? Y era, realmente aceleraban las investigaciones, aceleraban los procedimientos, porque el objetivo era ser el primero en cada uno de estos hitos. Pero bueno, un poquito más rápido, hasta entonces venía la Unión Soviética. Sin embargo, muy poquito tiempo después de este vuelo, el de Yuri Gagarin, más precisamente el 25 de mayo de 1961, John Fitzgerald Kennedy, en ese momento llevaba pocos meses como presidente de los Estados Unidos, le habla al pueblo y de esta manera les dice cuál es la decisión que los Estados Unidos iban a tomar en relación a la conquista del espacio. But why some say the moon? Why choose this as our goal? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. And do all this, and do all this, and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. What's that? In other words, Ahora fíjate un detalle que creo que esto es lo que más va a llamar la atención de este segmento. Si yo te dijera, ¿cuántas potencias pugnaban por llevar un hombre al espacio? Y supongo que por lo que me estás contando, las dos principales potencias de entonces. O sea, Unión Soviética y Estados Unidos. no. ¿Había más? Había una tercera. Una tercera potencia. Una tercera potencia. A ver, y uno... ¿puedo arriesgar? Alemania, Sí. Francia, Japón. No. Zambia. Zambia, un país Muy bien. en el medio de África que se independiza de Inglaterra en 1962 y pocos meses después, a raíz de la presencia de un personaje que se llamaba Edward Makuka Nicolosio, Ajá. deciden fundar el Instituto de Investigaciones Espaciales. Y estos eran los astronautas que el programa diseñado por Nicolosio iban a llegar al espacio. ¿Esto es real? Esto es real. Nicolosio... Así están entrenando. Ahí está el cohete, observa. Nicolosio dice que su destino no es la Luna, sino Marte, llevando a 12 hombres y 2 mujeres y 2 gatos. Ah, ya estaba previsto. Ya estaba previsto llevar a todos ellos. Y además dio una orden, que los astronautas no forzaran, fíjate el entrenamiento, que los astronautas no forzaran a la conversión al cristianismo a los marcianos. Esa era la orden de Nicolosio. Él es Acá lo Nicolosio. tenemos. Bueno, ahí Bien. estamos viendo cómo hacen burpee. ¿Ya llegaron a Marte? No, todavía no. Los muchachos pidieron $7 millones a las Naciones Unidas porque nadie le daba un mango. Y ahí está el periodista cubriendo esto. Con $7 millones pensaban llegar al espacio. Y el cohete iba a funcionar con gas y queroseno.
realmente increíble. No, nunca lo había escuchado, realmente Bueno, me sorprende. obviamente quedó en la nada, ¿no? No prosperó. No, Igual los muchachos un estado físico bárbaro tenían. creo que no llegaron. En cambio, sí, los norteamericanos empezaron a comienzos de la década del 60 con el avance en la construcción fundamentalmente de las cápsulas, que eran las que tenían que llegar. Y me quedo con el discurso de Kennedy, volviendo un pasito atrás, en donde dice, tenemos que llegar primero, tenemos que llegar mejor y tenemos que llegar antes de que termine esta década. Sí, señor. Y fue lo que lograron. ¿Pero cómo? A ver, Fíjate cuando comienzan los programas espaciales, en qué tipo de vehículos los hombres llegaban. El primer programa espacial fue el Mercury. Cabina para solamente un pasajero. Allí salió, con una cabina de estas, Alan Shepard al espacio exterior. Fíjate lo que es esta cabina, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué pasó con el segundo, que es el Géminis. El Géminis tuvo un grave problema con uno de los vuelos que antes de salir explotó. Los astronautas fallecieron dentro de la cápsula. Entre ellos, uno de los más famosos que fue Gus Grissom. Y esta es la cápsula del proyecto Apolo, con el cual se pretendía llevar a las 3 personas en el retorno a la Tierra. Este no es el módulo que llegaba a la Luna. este es el que podía regresar a la Tierra y caer al mar. Exactamente. De hecho, uno de los graves problemas que tiene el ingreso de un módulo a la Tierra es el contacto con la atmósfera, donde lo hemos visto en infinidad de películas. Lo primero que sucede es que se prende fuego todo. Sí, se produce la ignición por la presión Bueno, del aire, ¿no? Esta ignición es lo que generó que se empezaran a generar nuevos materiales. El vuelo a la Luna involucró aproximadamente a lo largo de los 12 años que duraron los programas para llegar al satélite de la Tierra, casi 400.000 personas trabajando. Porque no solamente estaban en el desarrollo de la cápsula, cohetes, computadoras, sistemas de comunicaciones, vestuario. El traje del hombre en la Luna es una mezcla de tela, plástico, alambre, metal. O sea, Un la desarrollo arena... tecnológico impresionante, de varios Absoluto. años. La arena de la Luna corta como si fuera una navaja. Es así. Y de hecho se han visto en los trajes, luego de que ellos regresaran, cuando los revisaron, que había fracciones de tela que estaban cortadas porque la misma arena realizaba ese corte, por el enorme filo que tenía. Ajá. Pero vamos a ver el momento del despegue, y ahí te voy a contar algo que es vital. Ya nos metemos en 1969, el 16. 16, El exactamente. 16 de julio. 16 de julio El pasaba otro día esto. lo recordamos. Escuchá. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Todo el mundo pensaría que la cuenta regresiva fue diseñada específicamente para estos viajes. No, error. La cuenta regresiva se utilizó por primera vez en una película llamada La Mujer en la Luna. Se generó esa cuenta regresiva simplemente para provocar un suspenso en quienes estaban mirando la película. Y la NASA la toma como propia para ir de alguna manera marcando un poco de suspenso y además una secuencia de encendido de todos los sistemas que involucran a la nave. Un cohete Saturno, 110 metros de altura, diseñado por 4 empresas simultáneamente. Un cohete que se va desprendiendo en etapas, tenía 3 etapas y lógicamente en el extremo superior allí estaban las 2 naves. Digo 2 porque había una que tenía que orbitar y otra que tenía que descender. Era la única manera en la cual los astronautas podían volver a la Tierra. Y realmente impacta ver esto. Es increíble. Sí. El viaje duró 4 días. Exactamente. Bueno, 4 días, lógicamente, para esperar ese momento tan particular que fue el momento en el cual Neil Armstrong y Edwin Aldrin llegan a la Luna. Y ahí hay otro detalle que también hay para tener en cuenta. ¿Quién baja primero? ¿No Porque estaba establecido que era Armstrong? en primera instancia no se sabía, porque quien bajara primero iba a ser el que iba a pasar a la historia. Estaba todo organizado y no se sabía muy bien quién iba a bajar primero. 19 días antes se determinó que Armstrong fuera el que iba a bajar a la superficie de la Luna. Ahí estamos viendo el momento en el cual se produce el alunizaje. Detalle llamativo. Estas grabaciones estuvieron perdidas durante muchísimos años. Todo lo que se ha visto del alunizaje en realidad era fragmentos y simplemente animaciones computadas, porque la NASA borró 200.000 cintas y entre esas cintas que borró estaba la del alunizaje. Resulta que aparentemente hace algunos años en un archivo de la CBS News, que fue la cadena televisiva que cubrió totalmente el evento con el periodista Walter Cronkite a la cabeza,
encontraron nuevamente las cintas y las están restaurando. Por eso ahora podemos ver cómo se produjo el alunizaje. Ahí está el famoso movimiento de bandera del cual vamos a hablar dentro de un ratito. Un detalle, en la Argentina, 3 cadenas televisivas fueron a cubrir la llegada del hombre a la luna. Canal 11, nosotros, Telefe. Canal 13 envió a Mónica Mianovich. Canal 11 envió a Juan Carlos Rousselot. Y Canal 9 no solamente no envió a un periodista, sino que envió al dueño. Fue el propio Alejandro Romay. Aclaremos, ¿a dónde fueron a cubrir la...? Directamente a Cabo Kennedy. A Cabo Kennedy. Fueron a Estados Unidos a cubrir lo que estaba sucediendo en el control, esos momentos de extremo nerviosismo, ¿no? No queda nada de ese material. Acá también se borró todo. Acá también Qué se borró lamentable. todo. Pero, de acuerdo a lo que dice el código Nielsen, que es el que mide, el sistema Nielsen, que es el que mide el rating, Canal 11 ganó. O sea que Ahí vamos teníamos nosotros. una batalla. Bueno, esto nos 20 permite de ver julio. cómo se llegó a la Luna. Ahora bien, 2 ingenieros argentinos. Hubo argentinos involucrados en este proceso. Este ingeniero se llamó César Ciamarella. Se llama, tiene 95 años, pero sigue trabajando. Ciamarella participó en el diseño de la tercera parte del motor del Saturno. Fue uno de los que estuvo allí involucrado. Él trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y este señor, Ramón Alonso, otro ingeniero dedicado a la computación, inventó lo que se llamaba DISCI. El sistema era Display and Keyboard, o sea, display y teclado. ¿Y cómo trabajaba la computadora? La computadora trabajaba bajo el ordenamiento verbo sustantivo, o sea, frenar cohete, abrir puerta. Claro, hay que tener en cuenta que el desarrollo de la computación en aquel entonces era mínimo. De hecho, los sistemas que impulsaban y que organizaban a este Apolo tal vez tenían menos recursos que un teléfono. Este celular es 100.000 veces más potente que esa computadora que permitió llevar al hombre a la Luna. Y lo importante es que hubo 2 argentinos. Ahora bien, ¿cuánto costó llevar al hombre a la Luna? Vamos a ver un estimativo, tomando en cuenta el programa Apolo entre 1961 y 1972, la última vez. 25.000 millones de dólares, actualizado a hoy 153.000 millones de dólares. ¿Por qué no van más a la Luna? Por esto. Porque es caro. Porque es caro. Y porque además tampoco hay mucho más para ver, ¿no? La sensación es que ya se tomaron muestras, se sabe más o menos cómo funciona, cuál es el material, a qué iría ahora el hombre a la Luna, ¿no? Bueno, no tiene mucho sentido y sin embargo Donald Trump hace un par de meses dijo que en 2024 iban a mandar nuevamente hombres a la Luna. Bueno. Los chinos están por mandar hombres a la Luna. ¿Cuántas personas, seres humanos, alunizaron? 12. 12 en total. Hubieran sido 14, pero ¿qué pasa? La misión Apolo 13 no pudo llegar. La película la tienen que Houston, ver. tenemos un problema, no llegaron a aterrizar en la Luna, por eso 12. Y uno de los que vive todavía es Edward Aldrin, el hombre que con Neil Armstrong fue a la Luna. Y fíjate lo que ocurrió aquí. Es Claro, este señor, ya por supuesto hace poco tiempo. ese periodista que lo corre con una Biblia y le dice, dígame, júreme sobre la Biblia que usted estuvo en la Luna, porque sigue existiendo ese famoso tema, esa famosa discusión de si el hombre llegó o no a la Luna. Fíjate lo que sucede, porque Aldrin no era casualmente un hombre muy tranquilito, de hecho tuvo serios problemas de depresión y de alcoholismo. Algunos astronautas en particular sufrieron esto. Y él le sigue diciendo, dígame o júreme sobre la Biblia, por favor, que usted estuvo en la Luna. Y la respuesta de Aldrin no se hizo esperar. Fíjate en el momento en el cual le va a decir, no, en realidad no le dice nada, no le dice absolutamente nada, sino que le pone un bollo al periodista, le pone una trompada, ya cansado de que lo sigan increpando por ese mismo motivo. Esto ocurrió hace no mucho tiempo. Neil Armstrong murió en 2012, y Michael Collins, que estuvo orbitando, y Aldrin todavía viven. Pero voy a cerrar con esto, quiero que vean esto. Detrás de todo argentino hay un gran curro. En la revista El Tony y en la revista D'Artagnan se publicaba esto en la época de la llegada del hombre a la Luna. Estudia astronáutica. Astronáutica. Sí, la profesión del futuro. Y fíjese, O sea, para señora, ser señor, astronauta. si usted lo quiere hacer. Tecnología espacial, radioastronomía, computadoras, electrónica y TV modernas y además física nuclear. Estamos bien. Por Linda. correspondencia. Ecléctica la carrera. Bueno, usted mandaba el cupón y le mandaban a usted señor, un librito para que estudiara todo esto y se transformara en astronauta por correspondencia. Si esto le hubiera llegado al de Zambia, capaz que estaban en la Luna, ¿no? ¿Te gustó lo de Zambia? Me parece. No puedo creer. Bueno, gracias, Miguel. Muy completo el informe. Bueno, eso espero que les haya gustado. Gracias.